Metropolitan 88.5 FM. Caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, estamos en comunicación a través del Zoom con la 11ª región, porque está en Coyhaique, está Pablo Rebolledo, nuestro sociólogo y militante de Convergencia Social, que no obstante lo cual se ha conectado con nosotros desde muy lejos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Así es, muy buenos días, Lesley y Álvaro, qué gusto saludarlos en esta última semana de marzo y desde más de 1000 kilómetros al sur de la región del Biobío, Sí, de la comuna de Coyhaique. Está harto lejos usted, ¿eh? Sí, me imagino que también Sí. ya está haciendo frío por allá. ¿Ah? Sí, pero hay buena calefacción por acá. Me alegro, hay que cuidarse, Exactamente, Coyhaique, Sí, bonita ciudad. sí. Pero, Pablo, vamos a conversar algunos temas de la coyuntura política que hemos vivido en los últimos días en general, asociado principalmente a estas controversias que se dio en la elección de la presidencia de la Cámara Alta y que te pone en la discusión política propiamente tal. Quizás hay personas que dicen no entiendo tanto esta discusión política sobre las reformas al sistema político que buscan un poco trabajar y combatir la fragmentación política y específicamente de lo que tiene que ver con los díscolos. Esto de que hay diputados que son electos por un partido y que posteriormente, debido a alguna situación puntual, dejan el partido y siguen manteniendo el cupo, que es lo que ocurre con Gimna Rincón, que es la que genera finalmente un poco estos, entre otros temas, genera uno de los grandes controversias asociadas a la presidencia del Senado, ya que Gimena Rincón, en un acuerdo previo, cuando ella era todavía demócrata cristiana, llega a un acuerdo de palabra, lógicamente, asociado a la Comisión de Hacienda, y posteriormente se genera toda una discusión en torno a si ese cupo de la Comisión de Hacienda era para la DC o era para Gimena Rincón propiamente tal. Y ahí hay un tema que es interesante sobre esto. ¿Y cómo ves tú lo que está ocurriendo en esta discusión política sobre las modificaciones al sistema político? Súper. Vamos por ambos temas. El primero, lo que mencionabas sobre la situación de Gimena Rincón, el acuerdo administrativo, que creo que es distinto a la de la reforma del sistema político. En primer lugar, recordar que la Cámara, el Senado, como corporación, eligen una directiva. Al inicio de la transición la elegían por 4 años, por 2 años, ahora actualmente es por 1 año o menos. Entonces, eso es algo que a pesar de no estar en la ley orgánica del Congreso ni en la Constitución, se suele hacer un pacto de gobernabilidad y la gran mayoría de las veces los presidentes del Senado, de la Cámara, son elegidos con votación transversal, porque dicen, bueno, ninguno de los sectores tiene la mayoría para elegir, en los casos en que eso pasa, que es la mayoría de las legislaturas, para tener por sí solo una mesa. Entonces hagamos una división en que en el año 1 tú votas por mí, en el año 2 yo voto por ti, y así tenemos un pacto de gobernabilidad. Lo que ocurrió estos días fue inédito, un golpe a la confianza pública, en que hubo un pacto de gobernabilidad en el inicio de este nuevo Senado, que dijeron, bueno, votamos todos primero por el senador Elizalde, la derecha votó por Elizalde, la izquierda vota por Elizalde, el centro vota por Elizalde, perfecto. Pero en el segundo año votamos por la UDI, y en el tercer año votamos por el PPD. Entonces en el segundo año todo, el Partido Comunista, el senador del Frente Amplio, la Concertación, votan por Juan Antonio Coloma, una abstención, que una sola senadora no está parte del pacto. Entonces, y Juan Antonio Coloma es presidente del Senado con votos de izquierda, y entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué el Partido Comunista vota por Coloma? Porque es parte del acuerdo administrativo de gobernabilidad. Entonces ahora, en este tercer año, que decimos, ok, tenemos un acuerdo firmado, no solo de palabra, y le corresponde al PPD, y se da esta pelea de Gimena Rincón con su ex partido, y terminan votando por RN, por el senador García Ruminot de la Araucanía. Entonces se quiebra, o sea, hubo un acuerdo de caballeros de
de damas, de decir, ok, vamos a confiar en que vamos a votar de esta manera, y eso se quiebra. Y eso tiene que ver directamente con la reforma al sistema político, porque si las propuestas que mencionabas tú, Lepley, existieran las reformas que se han planteado, un parlamentario al renunciar a su partido podría perder el escaño. Ujú. Entonces, si las reformas al sistema político que se han planteado estos días existieran, probablemente ni Matías Walker ni Jimena Rincón serían senadores y ese cupo habría sido provisto por la democracia cristiana. Ahora, sobre las distintas reformas que se proponen, yo creo que el sistema político tiene que reconocer que la ley antidíscolo, y esto puede ser una opinión un poco impopular, creo que ha mejorado muchísimo la calidad de nuestra democracia. Porque el hecho de que un candidato no pueda cambiarse a última hora de partido para ir... Antes, yo recuerdo las elecciones municipales, a veces el día antes de la inscripción, un candidato que no lo llevaban por un partido podía cambiarse. Claro. O sea, la ley antidíscolo hizo que la decisión, que sea más programática la candidatura, porque alguien tiene que estar, o ser independiente o militar un año antes en ese mismo partido. Y las reformas que se proponen tienen algo interesante, porque por un lado, los dos textos constitucionales ampliamente rechazados traían una gran reforma al sistema político, y se habla mucho de la fragmentación, pero yo me preguntaría si lo que está fragmentado es el sistema político o lo que está fragmentado es la sociedad. Ahora sí creo que hay ideas buenas cuando se habla que las elecciones parlamentarias sean en la segunda vuelta. Creo que hay un amplio consenso en el sistema político para ello. Uh-huh. Porque es distinto el panorama que uno tiene en una primera vuelta que en una segunda vuelta. Un umbral de partidos de entrada. O sea, hay muchos países que dicen, independiente de la votación que tenga un candidato, si el partido no obtiene un X% a nivel nacional, ese partido no entra al Congreso. Claro, que acá en Chile se está discutiendo que sea un 5%. Claro, yo no sé si estoy de acuerdo con el 5%, que puede ser un 3%, habría que discutir bien el número, pero la forma en que está diseñado el sistema político incentiva la manera en que se desarrolla la política. Y yo la verdad es que tengo la impresión y tengo la crítica de nuestro sistema político, que hoy el sistema político promueve el discolaje, promueve ser un caudillo, porque un político, un parlamentario, tiene muchas más posibilidades de lograr sus objetivos siendo díscolo que no siendo díscolo. O sea, un parlamentario que está en un partido grande, si quiere ganar una posición, tiene que discutir en su interna, en su comisión política, comité central. En cambio, si esa misma persona fuera ella sola un partido político, podría tomar las decisiones que quisiera y tener mucho poder. Entonces, a mí me parece correcto, que en el sentido correcto, que el sistema ponga límites, no límites a la democracia ni a la participación, sino que diga, nosotros queremos un sistema en donde no hayan 20 o 30 partidos, que hemos visto en los países que eso ha pasado. Finalmente las negociaciones políticas son imposibles, porque estos partidos pequeños, individuales, no terminan representando una ideología, una visión de mundo, sino que muchas veces el interés del caudillo, el interés de un grupo, y eso fue lo que Perú en este momento está haciendo una reforma súper interesante a su sistema político, que pasan de un congreso unicameral a uno bicameral, y terminan con el límite a la reelección, que se dieron cuenta que limitar la reelección parlamentaria fue una mala decisión. Y en gran parte lo que pasó en su sistema fue que estaba lleno de islas. Entonces el gobierno que quería sacar un proyecto tenía que dialogar con 100 parlamentarios por separado, y en una democracia más sana, creo yo, un gobierno tendría que dialogar con 3 o 4 sectores que representan visiones de mundo, ideología, y no con cada uno por separado de saber qué gano yo por votar de esta manera. Pablo, entonces me parece una discusión muy interesante. Sí, ahí pareciera ser que el acuerdo es bastante transversal por parte de los diferentes sectores políticos, porque sobre la necesidad de una reforma en forma específica, no solamente viene desde la centro derecha, sino que en general es una mirada
que va desde Evópoli, desde incluso abogados cercanos a la UDI, pasando por personas cercanas al Frente Amplio. Entonces, pareciera ser que es bastante transversal. Ahora tú comentaste algo que quisiera que a ver si podíamos conversar en estos poquitos minutos que nos quedan sobre eso, de que tú te preguntabas, hacia la pregunta si es que efectivamente está fragmentado el sistema político, la sociedad. Y ahí uno podría entender, a partir del comentario que tú realizaste, de que es la sociedad la fragmentada y que finalmente se refleja en una fragmentación del sistema que genera una serie de, no solamente caudillos, sino que de poca comunicación dentro de los mismos partidos, y eso genera finalmente la escisión de los mismos, pensando lo que está pasando o lo que ha ocurrido con la democracia cristiana, que quizá es uno de los partidos más emblemáticos de nuestro país, que si bien hoy día no tiene el mismo peso que tuvo en los años 60 o incluso en los 90, tiene una fractura que uno podría incluso pensar, esto ¿es una fractura real o una fractura asociada a los problemas de liderazgo que tiene el partido? Claro, es una muy buena pregunta, y yo creo que el aporte que podemos hacer ahí es plantear la pregunta más que la respuesta, porque yo no tengo capacidad de... Yo tiendo a pensar que más que el sistema político, lo que está fragmentado es efectivamente la sociedad. Y que eso se va a representar en cualquier sistema de partidos, en cualquier sistema político, esa fragmentación existente se va a materializar independiente de las normas que existan. Entonces, claro, el sistema puede promover que exista menos fragmentación, pero el hecho de que Jimena Rincón esté hoy con la derecha no pasa porque haya un sistema político que promueve eso. O sea, hay una decisión, hay cambios que han existido, los procesos constitucionales, el estallido llevaron a muchas personas a cambiar su posición política. Entonces, volviendo al caso de Walker y Rincón en el Senado, creo que si existieran leyes contra la fragmentación política, probablemente ellos no necesariamente habrían cambiado su posición. Y sobre esto mismo yo leí una entrevista el sábado al senador Walker que le recordaban esta frase del líder demócrata cristiano Radomiro Tomic, de que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana, y le hacía una comparación que me llamó mucho la atención, porque decía, sí, pero Eduardo Frei Montalva ganó con la derecha el 64 y Orrego ganó la gobernación metropolitana con la derecha el 2021. Pero es una comparación que, en mi opinión, no tiene ningún sentido, porque Frei Montalva, si bien la derecha vota por él, el 64, por miedo a la candidatura de Salvador Allende, no hace un pacto con la derecha. De hecho, les dice literalmente una frase muy famosa del expresidente Frei, que ni por 1 millón de votos moveré una coma de mi programa. Y en el caso de Claudio Orrego lo mismo, él no hace un pacto con la derecha. La derecha termina votando por él porque considera que era una mejor alternativa en una segunda vuelta en que la derecha no participaba. Entonces, ni Frei ni Orrego hicieron un pacto con la derecha. Y la otra comparación que hace es la creación de la CODE, ¿no? De la Confederación de la Democracia durante el UP. Pero en eso hubo un pacto. Lo que hizo este grupo de Walker Rincón de demócratas no es hacer un pacto, sino que es romper un pacto. Entonces no hay comparación porque en los casos que él menciona no hay acuerdo con la derecha y nadie rompe un acuerdo. O sea, lo que se ha hecho ahora, que creo que tampoco tiene que ver con el sistema político. O sea, que el Senado firmen todos, digamos, año 1 tal partido, año 2 tal partido, año 4 tal partido, año 3, y lo vamos a respetar todos, y que de repente a última hora alguien no respeta el pacto, dañando la credibilidad pública. Creo que ese tipo de cosas no necesariamente pasan por el sistema político. Y sobre las reformas en sí mismas, yo también creo que a mí es un tema que me interesa mucho, pero no sé si es... creo que está más instalado desde centros de estudios, de la prensa. Creo que no es una urgencia de la sociedad tampoco. Y en el caso de la transversalidad que veíamos y de la comisión que comentábamos, me llamó la atención que fuera Hernán Larraín Mate quien convocaba, o Javiera Pará la que convocara, cuando ni Larraín Mate ni Pará son depositarios de la representación popular. Entonces creo que tampoco le hace bien al sistema político que personas no electas democráticamente se reúnan y digan cuáles tienen que ser los cambios al sistema político. Yo preferiría
que esa discusión se diera entre los representantes populares. O sea, muy bien que se den los centros de estudio, pero ahora parece como que fueran ellos los representantes de los partidos. Y creo que ni Larraín Mate ni Javiera Parada, no lo creo, el Tricel no ha proclamado ni diputados ni senadores a ellos, entonces terminan siendo grupos de facto que no pueden suplantar a la política ni a la representación popular. Ahí hay un tema bien, sí, o sea, ya para ir terminando por hoy día, hay un tema que se empieza a desarrollar con mayor profundidad de finalmente quién tiene que tomar la decisión sobre las transformaciones en el sistema político, si es que nuestros diputados y senadores o desde una lógica un poquito más académica. Yo ahí también podemos conversar otro día sobre eso, pero es un tema que Todo se tema. abre, porque finalmente hay un tema asociado, hay algo, conflictos en el sistema político que lo estamos viendo y que se manifiestan en la elección de la presidencia y la Cámara, pero también que probablemente en lo que se viene a futuro asociado a las primarias puede también traer coletazo. Bueno, estaremos el próximo lunes ya con Paz Charpentier haciendo la dupla habitual de este día con Pablo Rebolledo, que hoy ha estado muy lúcido desde Coyhaique, conectado con buena costumbre hoy por la mañana de lunes. Muchas gracias, Pablo, que tengas bonita semana. Igual ustedes, mucho gusto verles este lunes, Leslie y Álvaro, que tengan buena semana. Esperamos a Paz ya para la próxima. Ahí estaremos. Ya pues nos Una vemos. segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.